La conciencia y el cosmos. Un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Nikashnok y Guamaitlán. Estos podcasts están realizados en base a los estudios que Gagliardo ofrece en el campo Sierra del Cielo, en Quebrada de Luna, al norte de Córdoba. Además, también están basados en la bibliografía de UXIM, que son todos los libros escritos por Daniel Gagliardo. Él es un instructor de cosmosofía quien fundó hace más de 30 años en las sierras de Córdoba un centro de servicio planetario llamado UXIM. Como auxiliar de la energía de instrucción, Daniel busca remitir a los seres hacia su propia fuente interna de conciencia a través de sus conferencias impartidas alrededor del mundo de manera gratuita, el material grabado de las mismas y sus libros traducidos en varios idiomas. Puedes encontrar todos los libros en castellano, búlgaro, inglés, francés y portugués en luzdelvalle.com.ar, también en Amazon y en Mercado Libre. Además hay diferentes grupos de trabajo interno UXIM en el planeta, tanto en Argentina como en Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. UXIM, el Centro de Servicio Planetario, Sierra del Cielo, se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de la Luna camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Las estadías y todas las actividades que ofrece UXIM son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Para más información, visita uxim.org.ar y podés encontrarnos también en Facebook e Instagram. El programa de hoy titulamos La deuda es universal. Bueno, vamos a empezar entonces este programa leyendo un fragmento del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. Rincón ninguno de vuestra materialidad y dimensión deja de recibir preciosos estímulos. Para nosotros no existen diferencias, ambigüedades, ni es conflictivo que los flujos de energía ofrezcan luz donde hoy solo se confirman tinieblas. En todo ámbito existen seres prontos para asumir su liberación. La ignorancia no es aquello que comúnmente vuestra cultura define, sino la refracción e incumplimiento de la ley interna. Donde se encuentren individuos con potencial, la luz buscará siempre que el mismo sea liberado. Debéis cuidaros de juzgamientos, que mientras de eso os ocupéis, dais la espalda y os contraponéis a todo aquello que la energía tiene previsto para el tratamiento de esas coyunturas. En el gran mar que conforma vuestra humanidad, no existe onda que no arroje a las arenas algún ser que, allende la furiosa marejada, haya podido convocar energías para consumar su salvación. Nuestras primeras lecturas van a estar realizadas a partir del libro número 4, del cuaderno número 4, Ley de Servicio de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino. La pregunta es la número 22, donde la persona que colocó esto en un estudio, que después Daniel utilizó ese material para este trabajo, hace un relato en principio para finalmente decir: el plan evolutivo necesita que lo custodien, necesita guardianes de su propósito. ¿Cómo hago para ser un guardián de ese plan evolutivo? ¿Qué es lo que tengo que cuidar o custodiar? ¿Cómo me doy cuenta? El relato de la persona era a partir de un trabajo coral que él había escuchado
una voz que le decía algunas de estas cosas y luego sus reflexiones. Acá parte de las respuestas de Gagliardo. Aquí en Sierra del Cielo desenvolvemos distintas actividades de condición interna, basadas en ceremonias de estudio y profundización, encuentros mántricos, entre otras cosas, incluyendo el formato de cánticos mántricos que solemos denominar corales. Estos corales son inspirados internamente para insuflar a la conciencia, para inspirar en el ser aspectos superiores relacionados a patrones de vida y conducta, así como también elevar la sintonía con la jerarquía, reforzando la capacidad del grupo para operar como una caja de resonancia con relación a corrientes de energía que las ceremonias mántricas ofrecen a la actual situación terrestre. Uno de esos cánticos manifiesta: la tarea es expresar el plan evolutivo sin cesar, percibiéndose que en ello se encuentra resumido todo. Nuestra vida debería ser algo tan simple y profundo como la cristalinidad de este enunciado, debiéndose cumplir en toda situación que nos involucre sin fragmentación alguna de nuestra parte. Nuestro único servicio es cumplir con los trabajos que en la materia se nos presentasen para consumar aquella tarea. Cuanto más avanzados en este trabajo de alineación, sintonía, donación y entrega, más esclarecidos respecto a todo aquello que la vida nos ofrece, es una ocasión para asistir el plan evolutivo. De no existir en nosotros una actitud de cualidad suficiente, no podríamos resolver este posicionamiento que servir al plan evolutivo requiere, sin expectativas ni preferencias por oportunidad ninguna o misión en particular, solo disponibilidad genuina para ser llevados hacia donde cósmicamente somos necesitados en el marco de la actual situación planetaria. El tema entonces que vamos a profundizar en el día de hoy, la deuda es universal. Y el primer bloque titulamos Trabajo grupal evolutivo y transiciones en distintas etapas de la humanidad. Preguntan si alguno de nosotros es la primera vez que estamos encarnados trabajando en un grupo evolutivo. Después la pregunta sigue de esta otra manera. En otros ciclos, ¿qué era un trabajo grupal evolutivo? Y finalmente se dice, algunos seres que hoy lo están haciendo, es decir, trabajando para el plan evolutivo, ¿ya colaboraron en una transición planetaria? Entonces escuchamos a Gagliardo en Trabajo grupal evolutivo y transiciones en distintas etapas de la humanidad. Sí, claro. Sí. Es muy heterogéneo el patrón de experiencia que tenemos acumulado cada uno de nosotros, quiere decir en relación unos con otros, ¿no? Algunos recién en esta etapa pudieron dar ese paso, otros ya lo vienen ensayando de las encarnaciones inmediatas pasadas y otros aún todavía más lejanamente. Incluso hay seres presentes en esta transición que ya han hecho experiencias grupales evolutivas en otras civilizaciones y fuera de este planeta. Porque la multiplicidad evolutiva de mónadas que hay, la diferenciación es enorme. Externamente, las diferencias entre seres, aunque a veces parecen abismales, no son tales. Las verdaderas diferencias, los grandes márgenes evolutivos son a nivel interno, invisible, oculto, silencioso. Entonces nadie puede saber realmente cuál es la experiencia que tiene un ser que está presente en esta actual transición planetaria respecto al trabajo grupal evolutivo. Pero sí que hay seres que es la primera vez que pueden llevarlo adelante, lo que no quiere decir
excluyentemente que va a ser muy básico e inestable. Hay seres que por sus condiciones evolutivas, cuando dan pasos, los dan con solidez y estabilidad, y otros abundan inestablemente en la reiteración de experiencias evolutivas. Quiere decir, que un ser esté en un grupo y parezca muy sólido no quiere decir que tenga miles de encarnaciones haciendo trabajo grupal evolutivo. Y que otro fluctúe, sea inestable y de algún modo se torne un ejecutor kármico para el resto no quiere decir que es nuevo en eso, sino que tiene algún tipo de dificultad. Entonces ahí tiene que ver el linaje monádico, tiene que ver el rayo del ser, tiene que ver toda esa trayectoria evolutiva, quiere decir por dónde él fue pasando evolutivamente, por qué sistemas solares, por qué planetas en esos sistemas solares, por las variables galácticas o intergalácticas. Todos nosotros tenemos una trayectoria antiquísima. No obligatoriamente esa trayectoria se ha ido haciendo el transcurso del trabajo grupal evolutivo, pero hay de todo, hay de todo. Lo mismo que hoy, un conjunto de conciencias en pos de una meta que para esa época fuera superior. Un trabajo grupal evolutivo hoy se puede definir como un conjunto de conciencias reconociendo una meta superior, profundizando la meta superior reconocida y colocando cada uno de ellos la totalidad de los esfuerzos a su alcance. Esos son los 3 pasos. Si no, no es un trabajo grupal evolutivo, es un trabajo kármico de asociación interesada y egoísta. Ya sabemos que hay seres que son capaces de reunirse, terminan cotizando en bolsas y metiéndose la mitad del mundo en el bolsillo materialmente. Pero es mucho más fácil ensayar el egoísmo en pos de una meta materialista que el altruismo, la solidaridad o la sublimación de eso, que es una meta espiritual, cósmica y universal, reconocida por un conjunto de conciencias, profundizada y aunando todos el esfuerzo para que esa meta se pueda dar. En definitiva, eso más o menos es lo que debe estar representado y lo que deberíamos cumplir y concretar en este grupo, o en cualquier grupo en el planeta que quisiera dar esos pasos. Porque sin eso, ¿de qué sirve? ¿Para qué nos reunimos acá? Si no nos reuniéramos en pos de una meta superior, automáticamente nos estaríamos reuniendo en pos de una meta egoísta. Que, por más que estuviera siendo ensayada en grupo, sería un crisol de metas individuales, personales, que cada uno íntimamente, en algún grado o medida, estaría buscando resolver. Y muy egoístamente, porque a veces esos conjuntos de seres que no se reúnen por una meta solidaria, altruista, espiritual, cósmica, terminan utilizándose mutuamente para alcanzar lo que cada uno quiere alcanzar. Quiere decir, manipulaciones de todo tipo, una política grosera de tipo social, cultural, no necesariamente partidaria. Pero esto ocurre continuamente, este planeta está especializado en eso. El cosmos está lleno de transiciones. No podemos hablar de una transición como esta porque nadie transita 2 veces un mismo tenor de transición. Pero, ¿vieron cuando un vaquiano sigue un rastro? Bien, nosotros por las obras que tenemos a cuestas aparentemente, todos nosotros en este planeta, debemos haber dejado mucho rastro. ¿Se entiende? Entonces, ese rastro no es precisamente el de miembros o componentes de civilizaciones kármicas flexibles y con una intención de transformación y una vocación profunda de servicio. Quiere decir, la mayor parte de los seres, por eso el 90% no es rescatable, que está presente en este planeta, indudablemente ha tenido que vivir transiciones, y algunas de ellas muy extensas, porque precisamente si hoy, estando ante la oportunidad de poder dar vuelta a la página y pasar a vivir algo que es histórico para las conciencias presentes en este planeta, que es la trascendencia de la ley de karma, algo que nunca se había ofrecido de este modo acá. Hacemos lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, quiere decir, en nuestro historial, la posibilidad, la amplia posibilidad, que por lo menos para la gran mayoría está dada de tener una historia personal y conjunta, en algunos casos de transiciones, está garantizado. Las transiciones, sobre todo hablamos de transiciones largas. Cuanto más larga es una transición, menos flexible es una civilización. Cuanto más fulgurante es una transición, cuanto más dinámica, rápida, precisa, está hablando de una civilización
que recibe un estímulo, lo hace propio, lo profundiza y lo ejecuta ¿en qué? En consumar la transición de ese universo en sí misma. Entonces, una civilización con esas características tiene una dinámica para concretar en sí misma la transición de ese universo que nosotros indudablemente no tenemos. Porque la transición empezó en 1988, pero se empezó a preparar más de 20.000 años antes y todavía estamos como si ni siquiera nos hubieran avisado de lo que tenemos que hacer. Entonces, creemos que sí. Es diferente porque no hubo un cambio de polaridad, hermana. Lo que hace acá el punto de inflexión más grande es el cambio de polaridad. Es la primera vez que nosotros vivimos un cambio de polaridad. Los lemurianos vivieron, al igual que los atlantes, una purificación que llegó, como decía Jesús, como un ladrón en la noche. Solo los inspirados internamente, los canales, sabían que algo se avecinaba y a la manera que estaba a su alcance en aquella época, que no es la misma manera que ahora, estaban predisponiendo su conciencia para recepcionar eso que habían sido alertados que iba a ocurrir. Pero esas palabras de Jesús también en retrospectiva sirven, porque a ellos les llegó tanto a los lemures como a los atlantes como un ladrón en la noche, el cierre de su ciclo, pero no era un cierre polar, quiere decir, acá se pasaba de un escalón kármico a otro, por lo cual las facilidades, por lo cual toda la dinámica de una transición o de un cierre de ciclo como ese, tiene un grado de simplicidad, de sencillez, que esto no tiene. Acá hay toda una mecánica sideral porque se tiene que acomodar la energía de este sistema solar y de este planeta a un patrón sideral galáctico donde la ley evolutiva superior juega un rol fundamental, excluyendo por primera vez en la superficie de la Tierra la ley de karma. Entonces es diferente, es muy diferente. Qué instrucción, ¿no es cierto, hermano? Qué acompañamiento, qué informaciones se nos está brindando en estos momentos, en este audio, a través de lo que realmente es un trabajo grupal evolutivo. Todos tenemos que tener, los que estamos trabajando, si nos sentimos autoconvocados, si no nos sentimos autoconvocados, si nos sentimos que tenemos una planificación interna para vivir en Sierra del Cielo. Si no sentimos eso, no importa. Estamos encarnados para manifestar cada uno dentro de sus posibilidades el plan evolutivo acá. Y algunos a través de un trabajo grupal evolutivo, que ahí es donde se potencializa, se acrecienta, se ofrecen otras opciones, porque no es lo mismo estar dispersos por el mundo que en cualquier lugar del mundo estar trabajando con un grupo. Y ahí se nos hablaba de tener precisamente una meta única, ¿no? Como es lo que tenemos que tener, aquellos que conscientemente estamos trabajando para el plan evolutivo a través de un trabajo grupal evolutivo. Y otra partecita también que es muy importante, aparte de tener una meta única a reconocer, es aunar esfuerzos. Eso se nos viene diciendo. Aquello que uno de nosotros puede restar a esa energía, ¿no es cierto?, que opere a favor de la concreción del plan evolutivo en la superficie de la Tierra, que es donde estamos, en donde nos toca en estos momentos. Aquel ser que reste su participación, seguramente los otros pueden llegar a cubrir esa parte. Depende lo que sea, depende cuántos sean, pero nosotros restamos nuestra participación. Eso no hay excusa. Nuestra participación la restamos. Nos hicimos a un lado. Exactamente, cada ser es imprescindible, la energía de cada ser es única y es la energía que cada uno puede aportar. El grupo puede llegar a compensar, pero nunca va a ser igual. Y además es un poco más de peso en la mochila grupal, ¿no? Cuando un ser resta su participación a un grupo del cual forma parte internamente.
Y en la primera lectura, hermano, que vos hiciste, mencionaste sobre el juzgamiento que podemos tener los seres. Y lo relacionamos con la primera lectura que hicimos nosotros, que hablaba de custodiar el trabajo. ¿Y qué relación intensa, importante, intrínseca tienen estas dos energías? El juzgamiento, todos podemos caer en eso. Y cuando hacemos eso, ese tipo de aportes, por llamarlo aportes, ¿no es cierto? Porque no dejan de ser aportes negativos. Estamos tal vez juzgando en forma negativa a lo que sea. Y estamos bajando la custodia de nuestra conciencia. Y vos recién nombraste las fuerzas involutivas, que son las que están ahí, esperando que nosotros bajemos los brazos para entrar en nosotros, y entonces ahí nos dan letra, ¿no? Ahí ellas nos dan la letra para juzgar. Y nosotros le damos alimento, y es una retroalimentación. Entonces estar muy atentos cuando nosotros mismos podemos estar ahí, qué sé yo, qué, ¿vio? Por lo que el ser humano tiene de juzgar. Ser humano, dijimos, ¿no? De juzgar. Y a veces puede ser el otro, y no sabemos cómo frenar la situación. Tanto la iniciemos nosotros, tanto como la inicie el otro. Cada uno tendrá que ver cómo resuelve eso. Cómo colocar esa energía de serenar, de parar el avance de esa alimentación. Y saber que no parar ese avance es bajar los brazos y es dejar de custodiar la manifestación del plan evolutivo. Así es. Por otro lado, está en nuestro camino aprender a juzgar correctamente. Lo que vos mencionabas y lo que este texto menciona en realidad es el juzgamiento inércico por el cual la conciencia pasa, ¿no? El juzgamiento muchas veces subconsciente, reactivo de las situaciones. Ese juzgamiento que sale sin un discernimiento interno, ¿no? Sin atención. Sí, negativo a la postre, no Exacto. Es neutral para decir esto es así, que es a lo que vos estás apuntando, ¿no es cierto? Uno puede emitir un juicio sin una connotación negativa psíquica. Tal cual, y tirando abajo lo que se venía custodiando. Claro, ¿no? porque el alma nos puede, de hecho lo hace, dar las informaciones para juzgar correctamente una situación, una persona, lo que sea. Ahora, una cosa es juzgar y otra cosa es condenar, ¿no? Que es muy diferente. Bueno, ese juicio del cual hablábamos antes, inércico y exclusivamente psíquico, está completamente asociado a esa condena. Sin embargo, cuando la vida interna nos guía para juzgar algo correctamente, con discernimiento elevado, eso carece de condena, porque no somos quienes para condenar nada tampoco, ¿no? Y un juicio, ahora vamos a vivir un juicio menor, ¿no es cierto? Con el cierre de la transición. Un juicio es separar la paja del trigo. Entonces uno puede esclarecer una situación ante un juzgamiento superior. Por decir juzgamiento, utilizamos la misma palabra. Es un juicio, es una selección. Entonces no hay que temerle. Nos tenemos que temer a nosotros, tal vez, de cómo empleamos esa posibilidad de ofrecer una energía superior o no, o bastardear esa posibilidad ante una situación que se dé. Entonces tenemos que tener cada vez más claridad cuando en nosotros o en el otro con el que estamos compartiendo, no importa, somos todos responsables, va surgiendo esta energía que bastardea las situaciones para poner el freno y reorientar y que continuemos siendo realmente custodios, ¿no? Continuemos leyendo parte de la respuesta a la pregunta número 22 que un estudiante de Cosmosofía realiza en alguna oportunidad y que Gagliardo vio de incluir
En el cuaderno número 4, Ley de Servicio, de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino. El ser debe aprender a custodiar su relación con las fuerzas materiales como una de las asistencias permanentes al plan evolutivo. De esta relación surgirán o no posibilidades más amplias de esta asistencia, cuidando no avanzar en la complicidad que esas fuerzas ofrecen a partir de la identificación con sus propuestas. Quienes lograsen una relación suficientemente estable con sus núcleos internos, con su conciencia interior, podrán controlar del modo más efectivo y económico su relación con las fuerzas de la tridimensión, tornándose así potenciales custodios del propósito planetario. En ocasiones, la energía solo puede encontrarnos suficientemente receptivos en momentos que podríamos definir como especiales. Una ceremonia mántrica, recordamos que la pregunta de esta persona surgió a partir de una vivencia durante una ceremonia mántrica. Una ceremonia mántrica, entonces, podría ser uno de aquellos momentos. De este modo, recibir estímulos para tornarnos guardianes del plan evolutivo, tal como esta consulta refiere, en instancias de participar de un encuentro de mantras o cánticos, es un valioso aporte de síntesis y economía en la relación que nuestra personalidad debe sostener con la propia conciencia interna y el ser planetario. La acción vibratoria de los mantras genera condiciones específicas que, de ser necesario, facilitan el registro de estímulos en el nivel consciente. La intensidad de la concientización en situaciones donde la energía mántrica opera como conductora del proceso suele ser profunda, impregnando la conciencia con patrones vibratorios sutiles y perdurables. En esta consulta, aquello que debía anclar se relacionaba, entre otras cuestiones, a la comprensión de que toda situación es única e irrepetible, siendo también única e irrepetible la oportunidad de asistir al plan evolutivo. Toda acción externa debe ser un revestimiento de aquel posicionamiento que definimos como actitud. Nada hay que pudiese ser visto como excluible. Ser custodios o guardianes representa también haber despertado en nosotros la condición de percibir en todo aquello que la vida coloca un ofrecimiento a nuestra conciencia en la asistencia del plan evolutivo. Vamos a un silencio bajo formato musical.
De ningún modo podremos acercarnos al único, descartando la opción de un cúmulo de ilusión y fantasías, si no buscamos emparentarnos con aquel nivel de nuestra propia identidad energética cuyo patrón más se asemeja a lo que aspiramos conocer y acceder. Es en ese propio centro de conciencia que aquella consumación podría sobrellevarse, no por limitación alguna de ese único, sino por nuestra propia limitación. Claro es para quienes han perseverado en la búsqueda de la realidad interior, que en todo ámbito se encuentra aquel con quien debemos fundirnos. Pero también, así de claro está, que cuando aquella búsqueda transcurre por los niveles más externos y concretos de la vida, las dificultades de reconocimiento y orden recrudecen. Por lo tanto, los más esclarecidos dentro de tal proceso se abocan a transcurrir lo que de búsqueda aún resultara frente a su propia realidad interna. Aquel centro de la propia vida y conciencia, plano donde sus limitaciones e identificaciones para con el juego psíquico global imperante son amortiguadas en la ceremonia asumida por la propia luz central. Allí, hacia ese ámbito, donde solo nuestra conciencia puede por aspiración ingresar, desde los confines del cosmos convergen dádivas, siendo que los fuegos, con poder de guiarnos hacia aquellos siderales campos de vida, revelan su purificador poderío a quienes han consumado su capacidad de amarlos, a quienes han consumado la capacidad de amarlos. Bueno, entonces vamos al segundo bloque, que lo titulamos Todas las conciencias tienen alcances y limitaciones. Preguntan en este estudio qué alcance tienen las conciencias planetarias, o están acotadas a la Tierra. Saint-Germain, ¿puede estar en varios planetas, dijiste? ¿La tarea que ejecuta la jerarquía es por la necesidad de su evolución? Escuchamos a Daniel. Ninguna conciencia puede participar en cualquier planeta, ninguna conciencia puede participar en cualquier lado, porque estaríamos hablando de una energía, una conciencia omnisciente, omnipresente, omnipotente. Eso es la conciencia única. Entonces, por más que un ser tenga una amplitud que para nosotros sea inimaginable, por más que para nosotros un ser tuviera una condición inabarcable, tiene límites. Entonces, los seres que forman parte de las leyes internas planetarias, ellos tienen límites muy claros y diferentes. No es lo mismo un ser intraterreno que intraoceánico, no es lo mismo un ser intraígneo que intraéreo. Todos y cada uno de ellos tienen alcances y limitaciones, porque las evoluciones son diferentes. Y por otra parte, el cosmos no podría brindar la posibilidad a nada ni a nadie de tener un alcance absoluto. Lo que sí permite que los seres, ensayando con lo limitado, se acerquen cada vez más al sumergimiento de aquello que no tiene límites, pero que de algún modo es infinito y eterno, no termina nunca. Las altas, las más grandes jerarquías, las más grandes entidades del cosmos, se sumergen en niveles de conciencia que para nosotros no tienen parangón, no tienen rango, no tenemos referencia, no tenemos un parámetro para entenderlos. Y ellos se sumergen continuamente en eso. Cada vez más, cada vez más, cada vez más, pero es un trabajo eterno e infinito. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros nos rascamos la cabeza para entender que es eterno e infinito y ellos no, porque ya entendieron el secreto de lo eterno y de lo infinito. Para nosotros es una ecuación que tenemos que tragar a la fuerza, como diciendo, bueno, esto lo vivo como instrucción, pero no sé si la conciencia de los seres puede vivir la magnitud del término infinito y eterno, de esos dos términos. Entonces, no existe esa posibilidad. Sí, de que obviamente cada una de esas civilizaciones que compone
la expresión de las leyes internas del planeta, tiene alcances muchísimo más amplios que las nuestras y entre sí totalmente diferentes, porque no podría ser de otro modo. Si bien coinciden algunos de los alcances de cada una de esas 4 civilizaciones, coinciden en la interacción, hay aspectos de lo que ellos expresan dinámicamente que es absolutamente específico para cada una de ellas. En algunos casos se yuxtaponen, en otros casos son trabajos o experiencias evolutivas, servicio cósmico expresamente signado para cada una de ellas. No, lo que dijimos es que Saint-Germain es una exteriorización de Antoine y que Antoine, con su alcance evolutivo, no está limitado a este planeta, ni a las leyes de la superficie, aunque actúa en la superficie. Y es un ser que mantiene una relación activa con nuestro sistema solar y con nuestro planeta, así como con otros planetas de nuestro sistema solar, pero también con otros sistemas solares. Entonces es muy amplio el espectro que Antoine tiene de participación cósmica. Y para cada uno de esos campos de energía, de esos campos de conciencia, su trabajo es totalmente diferente. Quiere decir, si nosotros pudiéramos observar la actividad de Antoine en otro sistema solar o en otro ámbito de esta galaxia o en otra galaxia, no lo reconoceríamos como tal. Si es que pudiéramos, no lo podemos reconocer acá, pero estamos diciendo si es que pudiéramos, hipotéticamente, fantaseando un rato, si nosotros pudiéramos ver, cosa que no podemos, pero vamos a jugar con la fantasía, si pudiéramos ver lo que una jerarquía, una entidad puede concretar como interacción en distintos niveles de la vida cósmica, pensaríamos que son entidades diferentes, porque no están para repetir las cosas. Primero tienen un principio de omnipresencia que para nosotros es inexplicable. Quiere decir, no atienden un poquito allá, se van para aquel lado, después se van para el otro, vuelven, dicen para dónde voy, para allá. Una jerarquía de ese nivel es omnipresente, quiere decir, según la expansión de su conciencia, va abarcando a medida que los ciclos expansivos se concretan, va abarcando omnipresentemente, quiere decir simultáneamente, distintas tareas en distintos planos, niveles y dimensiones, sin perder en absoluto la atención precisa y absoluta también sobre lo que está haciendo. Y en alguno de esos niveles, no solo está operando simultáneamente con la energía o la ley de omnipresencia, sino también de omnisciencia. Y finalmente, en alguno de esos niveles es absolutamente omnipotente, pues es una jerarquía que esté representando el máximo de la voluntad-poder para un nivel de conciencia. Entonces, para nosotros entender cómo funciona la jerarquía es algo bastante difícil. Recién en estas etapas, de 1988 para acá, los seres contacto, los canales, empezaron a recibir estas informaciones para poder tener en sí mismo y poder transmitirlo, compartirlo, una dimensión más lógica y menos fantasiosa de todas estas cosas. Porque estas informaciones, que son puntuales, precisas, amplias pero concisas, nos permiten o nos llevan a un trabajo casi obligado de purificación de las fantasías que tenemos respecto a muchas cosas a nivel cósmico y de las necesidades de los universos con los que está inseparablemente ligada en ciertas etapas. Una jerarquía que interactúa en un universo comparte una única necesidad, no es la propia y la ajena. La jerarquía tiene un nivel de síntesis en su procedimiento de conciencia, en lo que su conciencia ejecuta, donde no se separa la necesidad de ese universo y su propia necesidad. Cuando la jerarquía interactúa con ciertas energías o campos de vida, se está dando una síntesis. La necesidad de ese campo de vida y la necesidad de la jerarquía es la misma necesidad, no es otra. Por eso lo único que podemos hacer para tornarnos cada vez más receptivos y aptos para avanzar potencialmente hacia ese entendimiento es buscar el silencio interno, la quietud interna, estar receptivos, tener conciencia clara y precisa y no fantasiosa de lo que significa esto que nos piden de un modo tan puntual, donarnos a la vida interna. Entonces, no hay otra forma de ampliar la conciencia para eso, porque si no la conciencia queda por debajo del grado de entendimiento potencial que
por algún motivo, la instrucción está estimulando que emerja en la conciencia. Porque la instrucción nunca ofrece nada que no esté siendo necesitado. Entonces, a veces parece que la instrucción es como un tren bala que nos pasa por arriba y no entendemos de qué se trata la cosa. Pero la única manera de que algo limitado pueda ponerse al alcance de lo que no tiene los mismos límites es precisamente que se done a la fuente que es capaz de saldar la diferencia, la fuente que es capaz de establecer un puente, un vínculo entre aquello que tiene una limitación muy puntual y lo que en su propio nivel no la tiene. Entonces, en la medida que podamos donarnos a nuestra fuente interna, más en comunión vamos a estar con el cosmos, ¿no? Más alineados a metas universales vamos a estar. Y en contraposición, cuanto más entregados a nuestra parte externa, a las fuerzas de la materia, al materialismo estemos, más sumidos en la ilusión de la separación vamos a estar. Porque unidos ya estamos. La diferencia es a dónde apunta nuestra conciencia, ¿no? Ese es otro perfil, ¿no es cierto?, de la deuda universal. ¿Y qué es lo que está ofreciendo la energía femenina hoy? Siempre hubo seres en avance, ¿no es cierto?, evolutivo, que fueron haciendo esta tarea. El instructor Jesús dijo, el reino está dentro de ti. Es un adelanto de lo que hoy decimos, nuestro propio cosmos interno. Después, si nos toca aplicar eso en un trabajo grupal evolutivo, adelante, que son los últimos tiempos donde esto se puede ejecutar, porque no nos olvidemos que esta transición es para dejar de transitar como humanidad bajo ley de karma. Es muy diferente, como dijo antes Daniel, las transiciones que hubo en la Atlántida, en la Lemuria, donde se pasaba de un segmento de aprendizaje bajo ley de karma a otro segmento de aprendizaje bajo ley de karma. Ahora no, la humanidad de superficie, es decir, todo el planeta, porque también hay una humanidad en el magma central que está bajo ley de karma, que también está haciendo su trabajo como nosotros, diferente porque es el que a cada uno le corresponde, para que el planeta trascienda como planeta la ley de karma. Y esa es la gran diferencia. Claro, y aclaramos también que una gran cantidad de seres van a continuar bajo ley de karma en otros universos, en otros planetas, y que sí van a continuar con diferentes trabajos grupales, no con estas condiciones, obviamente, porque en cada ámbito es único. Pero las informaciones que tenemos son que el 10% de la humanidad va a pasar a ley evolutiva superior, ¿no? Entonces el 90% restante va a tener que hacer lo que acabas de decir. Allá donde le corresponda, como dijiste, en otros universos, porque este ya no va a estar bajo ley de karma. Y harán su aprendizaje. Algunos será con el formato de reino humano, otros pueden ser con el formato de reinos inferiores. Depende cómo el ser haya aprovechado la instrucción desde que salió de la chispa de la madre cósmica para hacer su trabajo a través del reino mineral, luego vegetal, animal y finalmente humano. Y allá donde vaya, va a ser ¿qué? Un pionero, ¿no es cierto? Porque haber llegado a reino humano en esta transición, aunque no haya podido seguir en avance, es un aprendizaje riquísimo. Eso no se pierde, no es un castigo, el cosmos no castiga. Eso va con su esencia, ese aprendizaje va con su mónada. Entonces, allá donde vaya va a ser un pionero, porque donde va a ese universo tal vez vengan haciendo su trabajo evolutivo
cíclicamente, naturalmente. Y es una posibilidad bellísima para poder equilibrar los errores que pudimos haber hecho como humanidad, ¿no? Exactamente, algo que recalca siempre Daniel y que es importante tenerlo presente, que esto de la purificación y del rescate o de la evacuación de las conciencias nunca debe tomarse como un castigo divino o cósmico, sino que simplemente es trasladar a las conciencias a un ámbito donde van a estar las condiciones evolutivas que ellas necesitan. No minimizamos vuestras dificultades, mas vosotros sí minimizáis vuestro potencial para sobrellevarlas. Así de enfrascados estáis en la idea de que sois aquello que os reviste, que no disponéis del precioso amor necesario para asumir vuestra libertad. Vamos a un silencio bajo formato musical. Vamos a leer de Apuntes para el Camino número 3. Los trabajos grupales, inspirados desde los niveles internos, pueden ensayar la entrega bajo un perfil de alta potencialización, como lo es el mismo trabajo grupal. Quienes ya ensayan la experiencia de pertenecer a un grupo de estas características pueden percibir que la cualidad de su entrega toma un rango de manifestación inédito. Esto básicamente se entiende al tener en cuenta que el camino para concretar cada fase de la entrega solo es posible desde la capacidad de transformarnos. A medida que nos transformamos, nos tornamos una materia más fluida. Podríamos decir que el grado de fluidez que vamos expresando guarda una analogía directa con nuestra condición receptiva. El ámbito ofrecido por un trabajo grupal evolutivo es entonces una oportunidad excepcional para ensayar etapas de la transformación que generalmente quedan exceptuadas en los ciclos del trabajo individual del ser. Solo al compartir determinados patrones energéticos de manera constante y profunda con quienes nos une la responsabilidad de concretar el propósito único de la existencia, es que nos tornamos aptos para ensayar nuevas pautas de vida. Un grupo es un
laboratorio, donde las leyes se exteriorizan. Una ley necesita para expresarse ciertas condiciones. Esa dinámica de expresión está relacionada siempre a un nivel de conciencia. Último de los bloques, titulado Reproducción en el reino vegetal, y desaprovechamos todos los códigos genéticos. Se pregunta en qué momento el reino vegetal empezó a reproducirse asexuadamente, y también se pregunta si el ADN, el código genético que portamos como humanidad, se hubiera trabajado más elevadamente, ¿todo hubiese sido diferente? Escuchamos a Gagliardo. En realidad, en nuestro planeta siguen las dos cosas juntas. Desde la experiencia inicial vegetal se estuvieron haciendo esas cuestiones, con distintas suertes, distintos matices, pero prácticamente hubo una simultaneidad de experiencias entre aquellos vegetales que tenían los dos polos en sí mismos y aquellos otros que trabajan en polaridades. De modo general, en cada etapa de la humanidad hubo experiencias casi simultáneas de ese tipo. Si nosotros hubiéramos tomado otro camino, tal vez hubiéramos permitido que el reino vegetal también hubiera tomado otro camino, que el reino animal, que el reino mineral. De modo general, los más nuevos son aquellos que, más allá de que los polos estuvieran o no diferenciados, ya contaban con una energía que es muy sutil a nivel etérico, que es lo que se llama flor. Porque los vegetales experimentan con este estado de conciencia, que es la flor, que es un estado de conciencia muy particular de los vegetales, en las últimas etapas. Antiguamente los vegetales no tenían flores, obraban a través de esporas, de rizomas, de otras cosas, pero no tenían flores. Exacto, como los helechos. Entonces la flor es posterior. No es directa, pero sí hubiera sido otra la actividad en el reino vegetal si el ser humano hubiera cumplido con ciertos parámetros arquetípicos. No es directa, pero sí hay una relación indirecta en eso. No es lo mismo hermafrodita que andrógina. El andrógino tiene una síntesis que el hermafrodita no tiene. El hermafrodita todavía no tiene la síntesis. El andrógino sí. El ADN ofrecía lo que nosotros no aceptamos y rechazamos, nos quedamos en la base. Ofrecía la experiencia kármica más elevada antes del cierre hacia la evolutividad superior. Fue el código genético más elevado que tuvimos, fue el código genético con mayores posibilidades de brindar una salida evolutiva de una característica que hasta ese entonces nunca se nos había ofrecido, y siendo el código genético con mayores posibilidades, desaprovechamos casi todo. Es como si hubiéramos tenido otro código genético, porque las posibilidades del ADN no las aprovechamos. De modo general, la humanidad debe haber aprovechado un 20% de las posibilidades del ADN. Quiere decir, lo desenvolvió en un 20%, supongamos. No se tiene un dato preciso, pero es muy emblemático entender ese porcentaje como lo único que hicimos con algo que nos podría haber llevado, como varias veces dijimos, a las puertas del cosmos, a las puertas de la ley evolutiva superior, y sin embargo nos quedamos prácticamente dirimiendo en guerras, en abusos, en engaños, como si nunca hubiéramos salido de la Edad Media. En miles de años, en millones de años, porque no se superó en la Lemuria, no se superó en la Atlántida, no se superó ahora. Es decir, si bien los lemures y los atlantes no tuvieron el ADN, tuvieron otros códigos genéticos, nosotros venimos de arrastre, o sea, desde la primera raza material, que fue la Lemuria, pasando por la Atlántida y llegando ahora, venimos de arrastre sin realmente desenvolver ninguno de esos códigos genéticos en relación al verdadero potencial que tenían y que tiene el ADN. Todavía hay seres que están haciendo un trabajo ejemplar en el desenvolvimiento del ADN. Y algunos de esos incluso tienen los dos códigos genéticos activos. Y precisamente pueden tener los dos activos porque el ADN lo tienen suficientemente desenvuelto. Porque un ADN desenvuelto mediocremente genera un rechazo a la presencia del GNA. Entonces, es prácticamente
algo inédito encontrar seres que hubieran superado los 3/4 partes de desenvolvimiento potencial del ADN. No, pero es más amplio, hermana. El relacionamiento con este universo, no entre los seres. Porque los seres, todo el conjunto de seres, no sé si hace referencia a los humanos o a todas las conciencias que forman parte de todos los reinos, están en un marco que es cósmico universal. Nosotros adeudamos una relación elevada con este universo, por lo cual maltratamos todo lo que contiene, que no son solo los seres humanos, ni solo los animales, sino el material constitutivo cósmico de este universo, es con lo cual nosotros mantenemos una deuda integral. Porque todo lo que compone este universo es la representación, en el estado en el que se encuentra, está representando y simbolizando la deuda que tenemos. Si en todo lo que podemos ver en este planeta tenemos representada la deuda humana, en todo, no solo con los seres, desde ya que con los seres, pero es con este universo como campo evolutivo, precisamente por ese motivo, porque como campo evolutivo ha tenido que generar condiciones para migrar al 90% de la superficie de la Tierra y armar un protocolo, una ceremonia que permita al otro 10% ser encauzado del modo en que la jerarquía solar considera. Pero la deuda es universal, es mucho más amplia. Y siempre es ahí, como se dice, estás pensando en hacer servicio en la Patagonia y no te sale, no, yo voy a ir a hacer servicio en la Patagonia y la vida te cierra las puertas. ¿Te está diciendo que el servicio lo tenés ahí al alcance de la mano? Como bastardeamos, ¿no, hermano? El arquetipo que nos ofrecía este código genético, el ADN, que porta a la humanidad. Desde los últimos tiempos, largo para atrás, y antes en forma anónima también se venía haciendo, los reinos infrahumanos están totalmente trastocados. Uno dice, sí, es transgénico, no es transgénico, pero ¿qué es ser transgénico? Está haciendo un cambio hacia el ofrecimiento cósmico, limpio. Nosotros con nuestro libre albedrío desaprovechamos todo. Después eso lo comemos. ¿Y qué opera? ¿Cómo opera eso en nosotros? Estamos interfiriendo e interfiriéndonos a nosotros mismos también, sí. La sintonía que tenemos que tener todo el tiempo. Y saber que eso es así, ya la mano del hombre, por seguir su aplicación de libre albedrío, entró en todas partes. Bueno, vos mencionaste al principio esto de que bastardeamos, ¿no? Y es algo para tenerlo muy presente también, el tema de que no solemos aprovechar las oportunidades porque no sabemos apreciarlas también, no valoramos las oportunidades evolutivas que la vida misma nos está dando, ¿no? Bueno, y eso es la historia de la humanidad. Todo lo profanamos, ¿no? Lejos de sacralizar la materia, la profanamos constantemente. Bastardeando, ninguneando, limitando, minimizando la capacidad del cosmos de ofrecernos las condiciones perfectas y las oportunidades para crecer. Entonces tenemos que estar atentos, nuestro ego, nuestra personalidad, para dejar de hacer eso. Eso se está ofreciendo hoy, así en forma amplia, siempre hubo seres, decimos, pero a través del trabajo de Jesús, estos son los tiempos, ya llegarán los tiempos, decía Jesús, ¿no? Donde desde los tejados podremos hablar de mi Padre. Y bueno, es esto también. Y saber que tenemos las posibilidades de hacer las cosas correctas. Pero hay un solo camino, el interno. Vamos a leer el último texto de Apuntes para el Camino, número 3. Un centro espiritual no es la resultante de una elección humana, es la captación y posterior obediencia de la implantación en los planos concretos de un elemento del servicio planetario previsto por el plan
para complementar una red compuesta por distintos niveles de conciencia. Uxim es la recepción de un impulso, es emisión-captación, es una resonancia que captada y aceptada se torna revelada como una forma de polarización hacia los mundos internos. Grupos de seres que hacen su preparación con relación a ciertas áreas del plan evolutivo irán haciendo contacto con el estado de conciencia representado por Uxim y de esta manera canalizar su servicio ampliando el espectro de sus tareas. Los seres que comienzan a despertar son llamados a ocupar su lugar. En algunos casos, Uxim simboliza ese lugar. Vamos acercándonos al final de este programa y vamos a leer un fragmento del libro Mensajeros del Fuego. Debían ser más. En Cono Sur solo ambos pudieron hasta hoy ser paridos. Lastimosa humanidad esta, ya que grávida en los tiempos del juicio se encuentra, sin poder dar a luz lo que resta de su savia. Recordarán que fue anunciado, pobre de aquella que, encinta, estuviera sobre el cierre de los ciclos. Avanzamos el título del próximo programa, que es continuación de este mismo estudio, llevar la teoría a la práctica. Y nos despedimos, hermanos, de la conciencia y el cosmos. Un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Gratitud.